Nos encontramos con el doctor Jorge Babusi, director del Hospital Santa María de Punilla, para que nos hable sobre el sistema de salud de nuestra localidad de La Cumbre y ya pasadas las elecciones, cómo va todo este sistema de salud en nuestra localidad, cómo le va. Bien, Claudia. Bueno, primero te quiero aclarar, en el hospital nuestro, el Hospital Colonia, como en todos los hospitales de salud mental, hay un director médico y un director administrativo. El director médico es el doctor Jorge Arbach, yo hago la parte administrativa y de personal, que serían... Son dos directores. Sí, sería todo el tema de las obras, porque era un hospital que lo recibimos muy deteriorado y bueno, en este momento, gracias a Dios y a la ayuda del gobierno de la provincia, está en condiciones, ¿no? Y está quedando muy bien, ¿no? Cada Sí, vez está mejor. quedando muy lindo. Hasta quiero aprovechar para decir que una delegación del hospital está funcionando hasta que le consigamos un lugar definitivo acá en la clínica de La Cumbre, que yo se lo he dado en forma gratuita para que la gente que se atiende en Santa María no tenga que viajar hasta La Cumbre. Atienden todos los días de la mañana, salvo los viernes. Y es un equipo formado por un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social y un administrador. Y se hacen los mismos trámites que en el Santa María. ¿Y dónde atienden? En la clínica. En la clínica La Cumbre. En la ex clínica, porque ahora Claro. el ministerio nos autorizó hasta que asuma Rubén y se vuelva a habilitar como clínica privada La Cumbre, nos ha autorizado a funcionar como centro médico, que la diferencia lógicamente es que existe solamente consultorio, especialidad y no hay internación ni cirugía. Bien. Doctor Babusi, lo que yo le quería plantear es esta polémica que ha surgido en nuestra localidad de La Cumbre con respecto al área de salud. El contador Rubén Ovelar manifestó en los medios de comunicación de que al área de salud, al hospital municipal, se lo había ofrecido en algún momento al ex candidato a intendente del radicalismo, al doctor Oscar Londero, para que administre y para que sea partícipe del equipo que está conformando Ovelar para que a partir de diciembre pueda asumir. Lo que manifiesta el doctor Londero es que a él nunca le han ofrecido este cargo de ser director del hospital, y también lo que ha manifestado mediáticamente se lo ha visto un tanto molesto, un tanto fuerte con sus expresiones contra Ovelar. No sé si ha tenido la posibilidad de verlo y cuál es su concepto al respecto. Bueno, yo con Rubén tengo una charla fluida porque lógicamente que estamos tratando de llegar a diciembre, si es posible, con la apertura y habilitación de la clínica La Cumbre, para la cual estamos juntando o hablando con gente para el gerenciamiento de la misma. Y que se establezca el plan de salud que es propio de La Cumbre, y que capaz que por ahí se nos adhieren localidades como Los Cocos, San Esteban, que nos toca todavía hablar. También existe la posibilidad que se adhiera Capilla del Monte, y que es un sistema integrado de salud que no es nada más que es un sistema que allá hace muchos años, antes que lógicamente falleciera el doctor Isaac Moncar, y viendo que la medicina venía en un sistema de privatización y gerenciamiento muy acelerado, y que las clínicas de la complejidad de la nuestra capaz que no iban a tener cabida en este sistema, siendo solamente consultorio. Lo hablamos en repetidas oportunidades con el doctor Moncar y con el doctor Londero, y bueno, luego fallece el doctor Isaac Moncar. Londero sigue en el hospital Domingo Funes, y en un área que para el hospital fue muy buena, y más aún preguntándole al doctor de la Mayores, que es el director, dice que en el área de recupero, que es un fondo que tenemos en los hospitales, que es por facturarle a las obras sociales, es lo que recuperamos para los hospitales. Los tienen los hospitales grandes, pero también los tienen los hospitales chicos. Ese sistema lo llevaba el doctor Londero. Con ese motivo volvimos a reflotar la idea de hacer el sistema integrado de salud, y antes de las elecciones tuvimos una charla con Oscar,
Y bueno, existía un proyecto que cuando yo le presenté el que no era el que yo había ideado, sino el que habíamos congeniado con Oscar Londero, se lo presentó a Rubén, decía en una de las páginas que el proyecto pertenecía al doctor Oscar Londero y que había sido presentado al Consejo. Mira, no quisiera equivocarme, pero fue cerca del año 2005, por ahí. Nunca se hizo posible y se llegó a las elecciones, y en los días previos a las elecciones volvimos a tener charlas al respecto y se dijo que como este era un problema de Estado y que excedía a las políticas de un partido, y más aún cuando eran 6 los partidos, que fue una cosa excepcional en la cumbre que se presentaran 6, que independiente de quién subiera, este plan de salud íbamos a tratar de llegar a buen puerto y lo íbamos a considerar un proyecto de Estado. Bueno, después pasan las elecciones, gana Rubén Ovelar y lógicamente que la explicación que me da hace un rato el doctor Londero tiene de alguna manera una explicación lógica si se interpreta desde el punto de vista exclusivamente partidario, porque él dice, a mí la gente no me eligió de intendente, me eligió de concejal, por lo tanto yo tengo que ir a... soy un concejal de la oposición y tengo que ir a defender aquellas cosas que mi partido me indique. Yo había interpretado en este sistema exclusivo de salud, porque creo en una oposición siempre y cuando ésta sea constructiva. Pero en este tema puntual de salud habíamos tenido una conversación a donde habíamos dicho que este problema iba a ser un problema de Estado. Que asumiese él o asumiese Rubén, se iba a considerar un problema de Estado porque era un problema que estaba sufriendo la cumbre. Porque antes de asumir, en las encuestas o balances que habíamos obtenido de consultas al pueblo, el punto número 1 que era todo era salud. Después parecía seguridad, trabajo, en ese orden. Entonces Doctor, quedamos de acuerdo que cualquiera de los dos que asumía, el proyecto iba adelante. Entonces nos pareció lo más lógico y no tuvo ninguna intencionalidad ni política ni nada, pero yo aprecio la actitud del doctor Londero de querer decir de que a él lo eligieron de concejal y que es concejal de la oposición, por lo tanto no puede a su vez formar una parte del Ejecutivo, se tendría que decidir por una de las dos partes. Doctor, ¿no? El contador Rubén Ovelar en algún momento le solicitó a usted que lo convocara al doctor Londero para que él se encargara de ejecutar este proyecto de salud en nuestro pueblo después de que el contador Ovelar ha ganado las elecciones. Bueno, no, es que el problema era el siguiente. Nosotros oportunamente este tema ya lo teníamos totalmente hablado. Y Rubén sí me pidió que lo hablara con Londero. Y Londero me da este tipo de explicaciones. Fue la que Hoy me le dio. Llamó usted, ¿Londero está? No, yo lo llamé a Londero. Cuando Rubén me cuenta de que había tenido este encuentro, yo lo llamé a Oscar porque somos amigos y somos profesionales y toda la vida hemos hablado de este tema porque es un tema que nos preocupaba. Pero el a los doctor dos. Londero niega de que lo hayan convocado a integrar o a hacerse cargo de... Es que no es director del hospital, porque si lees bien el proyecto es un sistema integrado de salud que tiene un director general que es el que en definitiva va a relacionar o interrelacionar los 3 eferentes que vamos a tener en salud, que va a ser el CID, que según la idea de Rubén es que se atiendan niños, según el hospital, que se atiendan adultos, y en la clínica estaría la guardia permanente, para no duplicar las guardias, estaría la complejidad, que sería hasta segunda complejidad como lo que da la clínica, y tendríamos los eferentes externos, que serían los órganos de derivación, que sería en este caso la Clínica La Falda o el Hospital Domingo Funes. Hasta participaba de esto el doctor Bermúdez con su centro integrado de salud, que yo ya se lo he mencionado verbalmente, pero claro, todavía no nos hemos sentado a diagramar. Pero si algún cargo tenía que ocupar
Oscar era la dirección general de todo este sistema, no director del hospital, ¿no? ¿Ustedes han hablado con él antes de las elecciones y después de las elecciones? No, yo he hablado antes de las elecciones y para mí fue suficiente la palabra que él me dio cuando hablamos hace un rato de que él había sido designado por el radicalismo exclusivamente para cumplir un rol opositor y que no podía estar en el Consejo Deliberante y en un cargo de ejecutivo. Me pareció lógico. Es lógica esa postura, pero el hecho de tratar quizás de irresponsable al contador Ovelar con el tema de que aún no tiene definido, según las manifestaciones del Londero, no tiene definido el sistema de salud y ni sabe quién va a ocupar esta secretaría a tan pocos meses de las elecciones. Claro, lo que pasa que cuando vos no participás por una cosa lógica en las reuniones de Unión por Córdoba, que en la cumbre nuestro representante es el intendente, en este caso Rubén Velar, no sabe de las conversaciones, pero siempre ha sido de muy buena fe y en eso sí lo digo porque me lo ha repetido hasta el infinito, de que le hubiese gustado citar a la oposición. Y claro, sin más, algunos nos recordamos la noche de la victoria, ese móvil que venía paró frente a los radicales, se dieron la mano, se saludaron, se ofrecieron mutua reciprocidad siempre, y sí. Siempre el contador Ovelar manifestó que iba no sé por qué ahora ocurre eso, que de pronto dice cosas como que no tenemos director, como que no tenemos esto, que nosotros tenemos todo. Lo que me parece que es una cuestión de táctica política de Rubén Ovelar, de guardarse los nombres que él va a llevar a su gabinete. Ovelar apenas ganó las elecciones, se convocó y se reunió con los otros candidatos, como la señora Susana Guaymás, como el señor Marcelo Ochoa, fue también al gabinete, al despacho del señor intendente y había manifestado él que quería integrar a los demás candidatos en distintas áreas. Sí, la voluntad es esa, lógicamente que muchos lo tomaron como que era una cuestión política de abrir las manos hacia toda la oposición. Lógicamente que habían tres partidos que evidentemente en este proyecto de salud no estaban a favor, entre los cuales de ellos estaba Charlie, y el único que estaba y teníamos el mismo proyecto era el radicalismo, por eso es que se le iba a ofrecer a Londero y por eso habíamos tenido tantas charlas. Las charlas han durado años, Claudia, con respecto a esto, porque nosotros hemos visto cómo se ha ido deteriorando la salud en la cumbre, si bien nosotros no cumplíamos un rol determinante como en un tiempo que éramos médicos de cabecera, éramos los dueños de la clínica, dependía exclusivamente de nosotros la atención. Después cada uno va creciendo políticamente y dentro de su rama, dentro de la medicina, y ha ido ocupando distintos cargos y no nos hemos visto. Cuando hemos vuelto al pueblo nos hemos encontrado con una medicina totalmente deteriorada, ¿no? En síntesis, doctor, para la comunidad que quizás no entienda o que no siga de fondo, ¿no?, la política de salud en nuestra localidad, lo que le podemos manifestar es que ustedes, el gabinete, el equipo del contador Ovelar, ya había hablado entonces con el doctor Londero y le habían ofrecido este cargo o que asuma, que integre este equipo de salud. En su oportunidad sí, que fue antes de las elecciones. Porque de un programa en común, de un sistema integrado de salud, que fue un proyecto del doctor Londero, sin lugar a dudas, ¿no? Bien, doctor, la salud aflige mucho en nuestra localidad y es como que incluso hay gente que manifiesta que se vaya antes el intendente Engel para que se pueda ejecutar las políticas de salud nuevas en el hospital de una vez por todas. Lo que pasa que no es fácil porque nosotros el proyecto que Rubén lleva adelante ya te diría que estaría perfectamente digamos armado, hablado con la gente que entiende del tema
y yo, bueno, voy a dejar de dar nombres porque si no, por ahí le vas a preguntar y así a mí nadie me dijo nada. Pero hay personas, aún personas que tenemos en cuenta que puedan o ser o no de esta gestión o de otra gestión, hasta que hayan estado ocupando estos cargos menores durante la administración de Engel. No se ha hablado nunca de nombre y yo te mentiría si te diría quién va a ser el jefe. No, ha sido muy cauto el contador Ovelar, incluso en declaraciones hasta ayer a la prensa, porque todavía no quiere adelantar su gabinete. Y yo creo que hace bien de no hacerlo. Y ha ido tanteando por abajo a ver a aquel que le acepte. Y yo creo que como se hace en política, se manda a los que digamos a la segunda línea para que tantee si alguien quiere o no sé, porque es muy difícil para alguien ir y ofrecer y que te lo digan en la cara, yo con vos no quiero ir. Doctor Babusi, por último, ¿usted qué opina del radicalismo de nuestra localidad de La Cumbre como oposición? ¿Y se percibe en la comunidad algunos sectores del radicalismo que se han quedado con mucha bronca, con algún tipo de resentimiento porque no han ganado las elecciones? En algún momento también se habló de que muchos radicales le votaron a Ovelar. Bueno, sin lugar a dudas, si uno hace un análisis profundo de la elección, aún con los dos candidatos nuestros que hemos tenido intendente, tanto el doctor Gáname como el doctor, como el señor Engel, las elecciones siempre se ganaban muy peleadas. Hasta una de ellas hubo una impugnación, no sé si te acuerdas. Sí. Esta nos llamó la atención de ganar por 160 votos. Acá pienso que pasó un tema que fundamentalmente tuvo mucho que ver el hecho de la persona de Rubén Ovelar, sin lugar a dudas, que verdaderamente supo transmitir, de que verdaderamente sabía a qué se metía. Segundo, una persona que de ninguna manera venía a hacer de esto un sueldo o buscar algo, porque todos los conocemos, que tiene su manera de vivir que es cómoda y se está metiendo en un problema que yo creo que recién se va a dar cuenta cuando se haga el cargo. Pero de cualquier forma, él ya debe saber la deuda que le dejó Charlie, ya debe saber una serie de situaciones. Pero corremos con una ventaja que yo era lo que le decía persona por persona que me tocó hablar. Es muy importante, si bien los gobernadores tratan de ser ecuánime con todos los intendentes, cualquiera sea el signo político, sin lugar a duda es como en una familia, uno tiene preferencia por lo más allegado. Y yo creo que la municipalidad de La Cumbre, con un intendente de Unión por Córdoba y en la provincia un gobernador de Unión por Córdoba y un presidente que todavía no sabemos quién va a ser, pero que seguro va a traer una modalidad cambiante de esta historia de 12 años que a mí personalmente no me ha gustado a nivel nacional. A La Cumbre le esperan años buenos y yo creo que el eslogan ese que llevaba Rubén, a volar o algo así, yo creo que Alto. o volar más alto, yo creo que es bueno. Como en su momento fue bueno el encanto de lo diferente, el de Charlie, ¿cómo era? Orgullo por la Cumbre. Orgullo por la Cumbre. Luego que se le está viniendo un poco abajo con la manifestación de los empleados municipales que también mañana están convocando al pueblo a que lo respalden por el tema de falta de pago. Así he visto por WhatsApp que están invitando a una manifestación. Es que yo creo que Rubén se va a encontrar con una deuda que es mayor a la que Engel le ha dado hasta el día de la fecha. Pero te diría que en eso yo no estoy muy metido, estoy abocado casi exclusivamente al tema de salud y a saber que lo que va a hacer es una cosa totalmente innovadora, porque realmente agrupar la parte pública con la privada y crear una obra social municipal
de la cual se anda haciendo un censo Sí. barrio por barrio y lugar por lugar, para no caer en la dádiva fácil, se le va a dar la obra social municipal. Es muy con- bueno poder con- conocer claro. la condición socioeconómica en la que vive La cada vecino, cada familia en nuestra Aparte, localidad. aparte, Claudia, te puedo asegurar, yo me considero ya, por dividiendo mi vida en dos, he pasado mucho más de la mitad de mi vida en la cumbre. Cuando he salido a acompañarlo en esta elección, nunca he visto tanta gente tan pobre y tan indigente como esta vez. O sea que realmente poder conseguir darles un carnet de atención donde se va a atender en la parte pública o privada igual que cualquier persona, una solidaridad total, y la persona que no tenga obra social por cualquier causa va a tener la municipal, pero paga, y el que no la pueda pagar no la va a pagar, pero sabemos que el que la recibe no es porque estamos buscando un voto, ni un bolsón, ni una colcha, esas tonteras, no. Lo sabemos por un plan de salud perfectamente y social perfectamente hecho, y que ya lo están haciendo profesionales encargados de eso, ¿no? Doctor Babusi, muchísimas gracias por su palabra. No, Gracias yo por quiero recibirme. decirle que a veces hay que dejar pasar estas broncas políticas, porque esto va y viene, y realmente uno ha tenido la suerte de vivir en un pueblo tan lindo como La Cumbre, que yo, aun cuando habían tantas diferencias entre el peronismo y radicalismo, que me tocó vivirla, yo tuve mis mejores amigos radicales y mis mejores amigos peronistas. O sea que esas cosas hay que dejarlas de lado, hay que pensar en el pueblo, en los hijos, ya somos gente grande, no podemos mirar en tonteras. Ir para adelante, respetar sí cada uno sus ideas y bueno, y hacerse cargo de lo que cada uno hace y dice, ¿no? Gracias, doctor. No, bueno.